En la hacienda Buenavista no hubo celebración la Nochevieja del año 1900. El estado de salud del doctor Gottfried Noche era lamentable, y él lo sabía. Así que ese mismo día, en que terminaba el año, repasó con Amélie Weissman, su criada y enfermera, los pasos que ella debía seguir tras su fallecimiento. Pidió ser momificado con la misma fórmula secreta que había inventado y desarrollado en Venezuela, y esa era su última voluntad. Después, su cadáver debía ser colocado en el mausoleo familiar, donde ya estaban los cuerpos momificados de su hija, su yerno y su hermano. Amélie, que tenía entonces 63 años, cumplió la voluntad del médico y una vez depositado en el mausoleo, miró con resignación un último nicho vacío, que más tarde sería el suyo. Cerca estaba el envase con la preparación que el doctor destinó para que la momificaran también a ella. El 2 de enero de 1901, el cirujano alemán de 88 años dejó de respirar. Unos segundos después, Amélie ingresó al laboratorio ubicado al lado de la casa, buscó la preparación que Noche había dejado lista y la inyectó en la yugular. El cirujano, a quien los venezolanos llamaban Canoche, iba a ser ejemplo de sus propias investigaciones científicas. Investigaciones que lo llevaron a descubrir una sustancia que podía dotar de una apariencia de vida a los muertos. Bienvenidas y bienvenidos a Crónico, Érase una voz, un podcast de crónicas elaboradas por el periodista y escritor Ernesto J. Navarro. El episodio de hoy se titula Canoche, el momificador del Ávila. Acompáñame durante unos minutos a conocer personajes con vidas asombrosas. Este podcast es un viaje por mis memorias de periodista y mis emociones de escritor. Comencemos. Sajonia-Anhalt, Alemania, 1845. Recién graduado de médico en la Universidad de Halle, Gottfried Noche fue invitado a cruzar los mares para atender a otros alemanes que vivían en las costas del Mar Caribe. Él no conoce exactamente ese destino, pero le han escrito que se trata de una población conocida como La Guaira, en un país suramericano llamado Venezuela. Para ese año 1845 el doctor tiene 32 años y desde el momento en que desembarcó en el puerto de La Guaira, su vida, como toda leyenda, va a estar rodeada de imprecisiones, testimonios sin confirmar y aseveraciones sin registro. Al poco tiempo de instalarse en Venezuela, el doctor Noche, o Canoche, como comenzaron a llamarlo al pronunciar su apellido textualmente, trasladó también a su esposa, hijas y a otros familiares, trabajando voluntariamente en los hospitales de sanidad y militar de La Guaira. En uno de sus paseos a caballo, el doctor se topó con Galipán, un pueblo de campesinos y sembradores de flores que habitan la gran montaña que separa a Caracas del Mar Caribe. Atraído, quizá por el clima y la vegetación, Canoche adquirió una pequeña hacienda a la que llamó Buenavista y la transformó en su residencia permanente, ya que su esposa no pudo lidiar con el calor húmedo de la costa venezolana. Allí construyó un pequeño laboratorio donde realizará la mayoría de sus experimentos de momificación lejos de la mirada de la sociedad. Entre febrero de 1859 y abril de 1863, en Venezuela se desató la llamada Guerra Larga o Guerra Federal, en la que se estima murieron más de 100.000 personas en los diferentes combates. Para ese momento, el doctor Canoche era el cirujano del Hospital Militar de La Guaira y ya trabajaba con persistencia en sus primeros experimentos, empleando los cadáveres producidos por la guerra y que no eran reclamados por nadie. Cargados como sacos sobre lomos de burros o de caballos, Canoche hacía llevar esos cadáveres hasta la hacienda Buenavista, algo que despertó rápidamente la imaginación del poblado. Llegaron a llamarlo el vampiro de Galipán, y su estampa de médico generoso se transformó en la de un hombre sombrío para los pobladores, porque la gente decía que los muertos que iban a Buenavista no terminaban de morir. Estás escuchando Crónico, Érase una voz, el podcast de Ernesto J. Navarro. Gottfried Noche inventó una fórmula que, después de inyectada, convertía los cuerpos sin vida en momias, sin la necesidad de extraer los órganos vitales. Con su fórmula y su método, probó con éxito haber superado a los egipcios, considerados los más famosos momificadores de la historia. Se decía que su fórmula,
podía ser aplicada a los cadáveres, pero que daba mejores resultados si entraba al torrente sanguíneo momentos antes de que la persona muriera, es decir, en los últimos segundos de vida. No es de extrañar que la ciencia y la fama de Canoche bajaran de las montañas a la capital. Por eso lo buscaron los familiares del influyente periodista y político Tomás Lander, fundador del diario El Venezolano. Y aunque no existen registros gráficos, se ha popularizado la historia de que Lander fue momificado y colocado en el mismo escritorio donde solía trabajar. Dicen incluso que en algún momento el hoy santo doctor José Gregorio Hernández le reclamó a Canoche por experimentar su fórmula con pacientes que aún no estaban del todo muertos. Tras el fallecimiento de Canoche, Amélie Weisman, la enfermera, vivió más de 20 años sola en la casa de la montaña, acompañada únicamente por las momias. Los habitantes de Galipán, atraídos por la fama de los cadáveres con aspecto de seres vivientes, la miraban de lejos y comentaban que la solitaria mujer hablaba con los pájaros a la hora del Ángelus, pero también lo hacía con los cadáveres que custodiaba. Amélie Weisman falleció a la misma edad que Canoche, 88 años, en el año de 1926. Pero con Amélie se fue también la última posibilidad de conocer el secreto momificador del doctor Canoche. Así culmina el tercer episodio de la segunda temporada de mi podcast, Crónico, Érase una voz, donde te he contado la vida del doctor Canoche, el momificador del Ávila, el momificador de Venezuela. Como en episodios anteriores, en la descripción del video te dejo la crónica que escribí hace algunos años y en la que cuento detalles que no relaté en el podcast. Esto por si quieres saber más. Como dato final, te cuento que el rockero venezolano Paul Gilman dedicó un tema al doctor Canoche, y cuando lo entrevisté en 2017 para escribir la crónica que posteriormente se publicó en una agencia internacional de noticias, también estaba involucrado en un proyecto sobre una película a propósito de la vida del doctor alemán que no se concluyó. Recuerda suscribir al canal, avisarle a tu gente para que se dé una vuelta por el podcast, y si lo deseas, puedes contactarme, enviar saludos, sugerencias o aportes a través de @ErnestoJNavarro en todas las redes sociales. Hasta una nueva historia.